Entendido con mis queridos amigos y discípulos Alan Futterman, Ezequiel Eiben, uno que vino especialmente de Córdoba para esta reunión, en la que lo que quiero es marcar una coincidencia. Cuando se me pidió el tema al que quería referirme, até cabos y vi que no era solamente el 10 de noviembre, el aniversario, el 9, el aniversario de la caída del muro de la vergüenza, como bien lo llama Alberto, sino que coincide exactamente con la noche de los cristales, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Y de algún modo, en mostrar la coincidencia de estos eventos podía ser malentendido, primero por una cuestión metodológica. Cuando celebramos la caída del muro, estamos marcando de algún modo el fin del comunismo, lo que Emmanuel Todd llamaba un poco civilinamente la caída final. Y cuando hablamos de la noche de los cristales, estamos casi no celebrando, sino señalando cuando el nazismo se desata en su furia más frenética, cuando los instintos más bajos de destrucción, violación, asesinato comienzan a fluir por la Europa allí en 1938. Y por lo tanto la coincidencia es menor, diría alguien, porque en algún caso celebramos el fin y en el otro caso conmemoramos casi el comienzo. Y sin embargo, quiero enfatizar esta coincidencia, ilustrativa como es. El muro era el emblema, y sigue siendo de un modo, del liberticidio, en todos los campos, que no hace falta desgranar. La noche de los cristales rotos, es el emblema de la violencia desenfrenada. Y diría que ambos, liberticidio y violencia, son las consecuencias del socialismo. Y quisiera detenerme un segundo en esto, antes de ejemplificar. No son los excesos del socialismo, como algunos socialistas bien intencionados pueden marcar como una especie de autocrítica limosnera, sino la consecuencia inevitable de querer meterse en la vida de los demás, ni que hablar de querer dirigirla. El liberticidio lleva a la violencia. Es imposible imaginar un proceso, aún no quiero usar, apenas Alberto descalificó como un criterio la palabra inexorable. No quiero decir que inexorablemente uno conduce a la otra, pero es casi una consecuencia natural. Y por lo tanto, cuando uno marca el puente que une a estos dos eventos, traza la identidad entre dos de las tres especies de totalitarismo que ha generado el siglo XX. Esta identidad entre el nazifascismo nacionalista o racista y el comunismo socialista fue explicada por lumbreras del pensamiento occidental. Hayek, en economía, siempre pienso que Borges dice: si hubiéramos leído mucho más el Facundo, nuestra historia sería distinta. Yo digo en su prólogo, agrego, supongo no soy el primero, en lo más mínimo, seguro que no el único, si Camino de Servidumbre, se me ocurre un poco ingenuamente, fuera más manual de estudio en escuelas, nuestro mundo sería muy distinto. Porque los argumentos son demoledores, cuando uno sobre todo los ve en la práctica. Y esta identidad entre estas especies de colectivismo, el nazifascismo y el comunismo, Hayek la señala como derivados inevitables del colectivismo o como caras distintas de este colectivismo. En sociología lo hizo Hannah Arendt. Su libro acerca del totalitarismo marca también las dos formas que cobró el totalitarismo en el siglo XX, tenían caras muy precisas: Hitler y Stalin. Y eran caras intercambiables, había mucho en común, mucho más en común que el mensaje vano que cubría lo que había en común.
El mensaje podría ser en un caso el de igualdad y en otro caso de la raza superior. Uno será una clase superior y otro está hablando de mundo árido. Pero debajo del sustrato era dominar a los demás, matarlos, reprimirlos, enclaustrarlos, no dejarlos pensar. Mucho más poderoso que un léxico que pueda separarlos. En donde no se ha escrito tanto, en el terreno en el que no se escribió tanto sobre esta identidad, sí digo en economía y en sociología con los citados, es en el de la psicología. Y creo que ahí también hay un terreno muy grande para indagar, y la Fundación Bases también podría dedicar una parte de su pensamiento a esta identidad de los totalitarismos en cuanto al terreno psicológico, aunque no sea su disciplina fundamental. Alguien podría entender que Erich Fromm se aproximó, porque en el miedo a la libertad que él traza a partir del hombre del Renacimiento, que pierde su vínculo directo con la tierra, que ya no tiene quien le esté diciendo qué debe hacer, viene junto con eso un miedo atroz a qué hacer con sus propias decisiones. El miedo a la libertad es un resultado natural de un proceso histórico y se expande a muchas más áreas de la vida con la revolución industrial. Viene otra vez acompañada por el miedo, más libertades y más miedo del hombre. Digamos que si señaláramos el lapso de 3 siglos que unen a estos dos eventos, pongámoslo en el discurso de la dignidad del hombre, Pico de la Mirándola, 1486, la revolución industrial, desde la máquina de vapor incluso, en esos 3 siglos se produce un mensaje que parece ser cristalino para la humanidad en su conjunto, y es: déjese al hombre en libertad, innovará. Desáteselo al hombre no solamente de prejuicios, sino de limitaciones que le imponen los demás que tienen más poder sobre él, y prosperará. Déjese a la creatividad humana sin miedos y avanzaremos. Este parece ser un mensaje difícil. La libertad es ese camino difícil de lograrse, y el siglo XX ha marcado una huida de la libertad. Y de ahí lo del miedo que mencionaba antes, que en realidad originalmente era el escape, el escape, la huida de la libertad. Digamos que una de las vías de esta huida es el autoritarismo. No es la única, yo diría la fundamental. Uno, cuando teme su propia libertad, de alguna manera cuando teme su humanidad, pide que otros, quiere que otros, ruega que otros rijan su destino, aún si protesta por ello. Pero en el fondo es lo que está sugiriendo en este mecanismo del temor. Y vienen otros que ven a los seres humanos como bloque. Los 3 grupos en la década del 20 más o menos, y unos ven a una clase superior, y ese es el bloque, otros a una raza superior, otros a una religión superior que debe imponerse. Estoy hablando no de la religión del Islam, sino del islamismo, el movimiento político que intenta imponer la peor cara del Islam por la fuerza en la humanidad entera. Cualquiera sea el superior, da lo mismo. Lo importante es ver a los seres humanos en bloque y obligarlos a participar de ese bloque. Y para ver a los seres humanos en bloque, uno necesariamente tiene que mirarlos desde arriba. No puede mirar un bloque desde abajo ni desde adentro. Se pone arriba y le dicta a los demás hacia dónde marchar. Y por ello la identidad entre estas dos formas de totalitarismo que venimos a conmemorar hoy es casi una segunda vuelta inevitable. Después de la caída del nazismo, la del comunismo era la previsible. Otra vez, no la inexorable, pero la previsible. Tenía que ocurrir esta segunda vuelta. Lo que nos da bastante optimismo acerca de la posibilidad de que la tercera también sea inevitable, y que el mundo en el siglo XXI nos depare sociedades sin presiones del totalitarismo, sin el temor que los hombres libres tenemos
frente a aquellos que quieren imponernos normas de vida a toda la humanidad como bloque, incluyendo por supuesto a cada uno de nosotros como individuo. Ahora, ¿por qué es inevitable? ¿Por qué motivo hoy en perspectiva alguien puede tomarse el lujo de decir, o el atrevimiento de decir, tenían que caer el nazismo? Hay otro cuento de Borges en donde él cuenta con ilustración que cuando se acercó un germanófilo a él en la Segunda Guerra Mundial y le dijo que París acababa de caer en manos de los nazis, ahí se dio cuenta, dice Borges, que él, su interlocutor, estaba aterrado. Él estaba aterrado. ¿Por qué? Porque el nazismo puede entender de matar, despojar, incendiar, violentar, incinerar, destruir, pero no de triunfar. No cabe la victoria en un movimiento de esta naturaleza. Si conquistaran toda la Tierra, como tienen en común los programas hegemónicos de los tres totalitarismos, le declararían la guerra a Marte, a Júpiter. Seguiría, la guerra es el pan de todos los días, la necesitan. Y esto es lo que quisiera responder. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan de la guerra y por qué no es natural, como trato de decir, el movimiento? ¿Por qué era previsible que cayera? Porque su ideal no es natural. Porque no es natural proponerle a la humanidad el ideal de la igualdad. No es cierto que los seres humanos seamos iguales, y por lo tanto, si queremos que sean iguales y proponemos ese ideal, tenemos que fabricarlos iguales. Tenemos que crear una maquinaria que los empuje por la fuerza a ser iguales, por supuesto que fracasadamente. Y por supuesto que excluyendo a aquellos que miran desde arriba el bloque que van conformando de iguales que lo obedecen. La libertad sí es un ideal natural, que humaniza al hombre, que pone desde la oración de la dignidad humana al hombre exaltado en movimiento, en efervescencia, en dudas y soluciones, sin temor de equivocarse y con ganas de crecer y aprovechar y saber de otros y transmitir y moverse sin barreras de miedo. No es natural el ideal de la extrema derecha, del orden y la fuerza tampoco. Los seres humanos podemos ponernos en orden temporariamente, pero esa no es una meta a seguir. Y la fuerza violenta que nos dirija no es nunca un ideal verdadero. El de la libertad lo es. Y por ello están destinados tarde o temprano al fracaso, porque el ideal que se propone nunca se puede conseguir. Y en algún momento explota esa carrera hacia lo imposible. Carrera que imponen a los demás. Y eso genera además que la anaturalidad del ideal lo lleva a contradicciones flagrantes, permanentes, insolubles. Se plantean como un camino científico, el término es de ellos, el socialismo científico. Me causaría horror que alguien se llamara un liberal científico. Pero un socialista científico se supone que es alguien que aplica el método científico para entender el socialismo. Y reconocer en cada uno de los pasos que da la posibilidad de revisar en qué se equivocó para corregirlo. Y las sociedades, así llamadas socialistas, hacían exactamente lo contrario. Era no revisar ningún error, porque aquí no se cometen errores. Conocen todos el chiste acerca de que los trenes, es imposible pensar en un accidente de trenes en el país socialista que estamos construyendo, porque no habrá accidentes, porque la sociedad se presenta como tal, como perfecta. Y entonces el método es el más anticientífico que uno puede imaginar. Esa es la primera gran contradicción. Hay una segunda, y es que el marxismo concretamente nos plantea que todos estamos impulsados meramente por nuestros intereses económicos. Solamente nuestros intereses económicos nos guían. Y la pregunta que inmediatamente uno le puede hacer al marxista para descolocarlo, pruébenlo, es: ¿y vos? ¿También vos estás movido por tus intereses económicos? Ahí necesariamente cae en la primera gran contradicción en la que él repara, porque tiene que decir: no, yo soy un patriota, yo soy un idealista, yo quiero una mejor humanidad, etc. ¿Y cómo hiciste? Dame la receta para superar esa tara que tenemos el resto de la humanidad, impulsados solo nosotros por intereses económicos y vos por grandes ideales. Y ahí contesta más o menos esto:
Porque lo que dice es que, bueno, él por la lectura, y entonces no le pregunté, ¿qué libros? Decime qué libros tengo que leer, yo los leo, a mí me gusta leer. Después me tomas un examen y me preguntás si yo ya puedo estar en aquellos que han superado este impulso. No tiene solución esta contradicción. Pero hay una tercera contradicción de las muchas que también quiero señalar. Y es que se presentan a sí mismos como genuinamente internacionalistas. Ellos buscan a la humanidad, quieren a la humanidad y su meta es la humanidad entera. Pero en cuanto, y esto también es directamente de Hayek, el camino de servidumbre después revisado en la realidad. Es lo que hay que agregar. El libro es fantástico no solamente porque es convincente, sino porque casi parece un dictado de lo que nos ocurre en este siglo. En el momento en que toman el poder, necesitan transformarse en férreamente nacionalistas. No pueden seguir con un ideal internacionalista. Y entonces, la agresión es un instrumento inmediato. Necesitan agredir al otro porque este férreo nacionalismo los empuja a ello, teniendo en cuenta que en su supuesta teoría la aspiración es internacional. Aquí la judiofobia, y le agradezco a Alberto haber citado mi libro, juega un rol muy eficaz. Porque en el momento en que quiere disparar la agresión, le conviene tomar algún enemigo que ya tenga toda la mitología creada en torno de él, y los judíos ocupan un buen lugar. El judío va a tener la culpa, no es el único, pero es el que más recurrentemente en los tres totalitarismos que mencioné aparece como el enemigo de la agresión. Y digo, estos ideales no naturales los llevaron a esas contradicciones. La civilización de la libertad es distinta. La igualdad no es el motor. La violencia no es la dínamo de la sociedad. Porque la igualdad y la violencia, que son exaltadas por uno y otro, son algo así como resabios de las hordas, lo que nos queda a superar una y otra, en donde todos eran iguales debajo de un padre que se imponía por la fuerza a los demás y los miraba en bloque, y además por la fuerza. Exalten una u otra, estos resabios de la horda son los ideales básicamente que presentan con una sofisticación que cada vez cuesta menos creer en ella.